Sí, no vas a escribir nada, o en todo caso, no es que no vas a escribir nada. Mi consejo, ¿cuál es? Mi consejo es lo siguiente. Presta atención. Que agarres un blog. Un blog. Si seas tu mismo cuaderno limpio, yo no tengo ningún problema. ¿Okay? Y más allá de lo que está escrito, no tendría sentido que lo que está acá lo vas a escribir. No tiene sentido. Pero lo que sí tiene sentido es que las cosas que yo voy a explicar, de alguna otra manera lo vayas anotando. Eso sí tiene sentido. ¿Ok? Y prepárate porque lo que voy a hacer el día de hoy es básicamente lo que tú vas a hacer en tu universidad durante los próximos 5 años. ¿Okay? Así es, ¿okay? Y eso que yo soy buena gente, yo te he puesto algo de teoría. En la universidad solamente va a haber imágenes y a lo que habla, y aunque lo dudes, el que se para acá, al margen de que sea yo o cualquier otra persona, lo que habla, se acuerda lo que habla y te lo pregunta en un examen, te lo segundos. Y usted lo hace, sí. Muy bien. Ok, chicos, a partir de hoy vamos a hacer el curso de la rama de la biología llamada citología. Bueno, muy bien. ¿Qué cosa es la citología? La citología es la ciencia que estudia la célula. Ahí viene la pregunta, ¿pero qué cosa es la célula? Es la mínima unidad anatómica. Un detalle acá. Es anatómica, ¿por qué? Porque la célula tiene estructura. Anoten por eso es anatómica. ¿Okay? Es fisiológica. ¿Por qué es fisiológica? Porque la célula tiene función. Por eso es fisiológica, porque tiene función. El glóbulo rojo sirve para algo, tu neurona sirve para otra cosa. Tiene función. Y es genética porque dentro de mi célula, ¿qué cosas se encuentran? El ADN, el gen, muy bien, excelente. Así, está muy bien, todo bien. Entonces, por eso es la definición. Es la mínima unidad anatómica por las estructuras, fisiológica por las funciones, ¿okay? Y genética porque se encuentra qué cosa, mi ADN, mi ADN. Es la mínima unidad anatómica, fisiológica y genética de los seres vivos. ¿Okay? Pues es la definición. Bajamos un poquito. ¿Okay? Hay más, un poquito más de lo mismo. A partir de la célula, tejido, órgano, sistema o aparato. Y luego viene qué cosa, el individuo. Si te das cuenta, todo comienza a partir de la célula. Por eso es la mínima unidad anatómica. ¿Okay? Sí, bájalo. Ahí está, personajes. ¿Okay? En el caso de Anton van Leeuwenhoek, los personajes terminan a... Zacharias Hansen, ¿ok? Zacharias Hansen. También yo le sumaría esto. ¿Por qué? Porque con él, en 1590, se descubrió algo que fue uno de los inventos fundamentales para que exista la ciencia. ¿Qué cosa es? ¿Microscopio? Excelente, muy bien, el microscopio. Excelente. ¿Okay? Que en realidad eran unos lentes, pero ya había un aumento de imagen. Por eso terminó en el microscopio. ¿Okay? Microscopio. ¿Okay? Con él comienza lo que es el microscopio. Sin embargo, en la microscopía, uno de los más representativos en la microscopía como rama, digamos, ¿okay? Es este personaje, Anton van Leeuwenhoek. Es como que es el máximo representante de la microscopía, no porque haya inventado el microscopio, ¿okay? El microscopio fue inventado años anteriores a él, en 1990. Pero de todos los personajes que han usado microscopio como herramienta, este personaje resalta bastante. ¿Por qué? Porque él no solamente observaba cosas en el microscopio, también que las dibujaba. O sea, dejaba muchos escritos, entre comillas, de todo lo que iba observando. Amanecía, un charquito de agua, un poquito, microscopio, y observaba. ¿Qué observaba? Observaba bacterias, por ejemplo, observaba usuarios, por ejemplo, un poquito de sangre. ¿Qué observaba? Glóbulos rojos. ¿Okay? ¿Puedes bajar un poquito? Ajá. También observaba espermatozoides. Una muestra de semen, microscopio, y observaba espermatozoides. ¿Okay? Claro, era una muestra obviamente suya, pues no del vecino, no, hazte una, no lo va a decir. Un detalle, en el caso de los espermatozoides, a él, bueno, ¿cómo se llama? Él utilizaba un término diferente. Él utilizaba la palabra animáculo. Como eran pequeñitos y se movían, animáculos, por si acaso. ¿Okay? Otro detalle, si bien es cierto, él observó células vivas, por si acaso, él observó células vivas, un detalle, mucho cuidado. Él no dijo
¡Ay, mira! ¡Encontré la célula! No, el término célula no aparece con él. No aparece con él. Obviamente tú sabes que la bacteria, el protozoario, glóbulos rojos, obviamente son células. Tú sabes que todo esto son células. Eso lo sabes, obviamente. Pero él no. Él no usaba el término células, en mi caso. Él simplemente decía microorganismos, organismos, animáculos, ¿ok? Pero él no usaba el término células, por si acaso, ¿ok? Baja la... Robert Hooke, él sí usó el término célula. Él sí lo usó. Por eso que él se le considera ¿qué cosa? Padre de la citología. Y creo que te lo conté en su momento. Creo que a todos en su momento lo vamos a ver. Además, independientemente del grado. Él, como ves acá, él era un botánico. Él era botánico. ¿Okay? Y todos los días pasaba sacando muestras de tejido de plantas. Y en una de esas plantas, un arbolito llamado corcho, él vio eso. Si tú te das cuenta, ves como huequitos, ¿sí? ¿Okay? Lo que pasa es que él, a diferencia de Anton van Leeuwenhoek, él observó células muertas. Excelente. Él observó células muertas. Él observó células muertas. Y las células muertas se miran como espacios vacíos. O sea, no hay movimiento, ¿verdad? ¿Okay? Como espacio vacío. Y a cada espacio vacío, él le puso el término de cendilla. Cendilla es un término en latín que tradució al español significa célula. Por eso que con él nace la citología como ciencia. Bajamos un poquito. Este par de alemanes, ¿okay? Scheele y Schwann, proponen lo que es la teoría celular. La teoría celular consiste en que todo ser vivo, ¿de qué está conformado? Bájale. Creo que ahí lo vamos a quedar. O sea, no, en cuanto a la, digamos, a la herramienta que estoy utilizando. Rudolf Ludwig Carl Virchow, ¿okay? Él propone un término en latín, ¿okay? Omnicellular cellula. ¿Qué significa en español? Que toda célula proviene de una preexistente, o sea, de una anterior. Bájale. Bájale. Allá. Sí, justo eso. Cuando uno habla de la clasificación de la célula, uno habla de muchos parámetros. Se me ocurre a mí clasificarlo por la forma. Tengo circulares como el óvulo, alargadas como el espermatozoide, ovaladas como el glóbulo rojo, estrellada como la neurona, geométrica como la célula epitelial. O sea, por la forma lo puedo clasificar. Además, hasta por el tamaño lo podría clasificar. Así como hay células que son, ¿qué cosa? Microscópicas, también debe ser que son, ¿qué cosa? Macroscópicas, muy bien, ¿ok? La célula más grande que existe, por si acaso, son los túbulos de las plantas, por si acaso. Bájale eso, todavía no estamos en eso. Bájale. Ahí no. En el caso de la citología, bueno, hay muchos parámetros, la forma, el tamaño, en fin. Yo voy a utilizar dos el día de hoy. ¿Cuáles son esos dos parámetros para clasificar la célula? Lo que yo voy a utilizar, uno es la nutrición, otro es la evolución. Evolución también llamada complejidad. Es lo mismo, verás, ¿ok? Bájale. No. Sí, acá sí empieza normal. A ver, mira. Ya, ahí. Ella está grabando. Ahora sí, chicos. Estaba comentando que en el caso de la célula, los parámetros de clasificación que vamos a estudiar el día de hoy es una de las, ¿qué cosa era? La nutrición, la evolución. En la nutrición yo voy a tener básicamente dos, ¿ok? Voy a tener aquellos que producen su propio alimento y son los autótrofos, y aquellos que no producen su propio alimento, obviamente. O sea, consiguen su alimentación de otro organismo. No para comerte un cabrito al palo que vas y comes al cabrito, ¿sí? ¿Okay? O sea, te alimentas de otro organismo, ¿okay? Porque no eres autótrofo, ¿okay?
¿Me la pizarra un poquito? Ahí está, sí, sí, sí. Y a esos organismos se le llama heterótrofos, ¿ok? Cambia de pizarra. Ajá. Ya. Disminuye un poquito el tamaño. Regresa. Disminuye el tamaño un poquito. Un poquito. Ajá. Ahí está. Sube un poquito. Gracias. ¿Quiénes son los que hacen fotosíntesis? Tengo las algas, las plantas, obviamente lo sabes, y un grupo de bacterias llamados cianobacterias, también llamadas cianofitas o también llamadas azul verdosa. Pero como tú eres CEPRE, en el caso de las cianobacterias, ojo, los tres son sinónimos, mucho cuidado. El término de algas azul verdosas no quiere decir que son algas. Viven en colonias, como te das cuenta, y tienen la apariencia de algas. ¿Okay? En el caso de algunas cianobacterias, yo tengo, por ejemplo, el nosto, tengo la oscilatoria, tengo la anabaena, y tengo la espirulina. Ahí tienes unos ejemplos de cianobacterias. Mucho cuidado, ¿ok? Todas son bacterias tienen su particularidad en cuanto a, digamos, a la morfología, ¿no? Por si acaso, esto te voy a dejar de tarea el día de hoy, ¿ok? Tarea, ilustrar nada más, ilustrar. Y por si acaso, ojo, estoy explicando los detalles para que no me ilustre cualquier... ¿okay? En el caso de la espirulina, por si acaso, mucho cuidado. La espirulina quiero que me ilustres obviamente la bacteria, la cianobacteria. ¿Por qué? Porque cuando tú me pongas esto a buscar en internet, posiblemente te va a salir un suplemento alimenticio que lo venden en las casas naturistas. ¿Ok? Sí, está hecho en base de esta bacteria, digamos. ¿Ok? Por si acaso. Pero yo no quiero esto. Yo quiero la bacteria. Por si acaso. ¿Está claro? Muy bien. Cambia de pizarrita. Ahí está. Ese mismo. Los heterótrofos, la mayoría de bacterias, obviamente, la mayoría de bacterias, protozoarios, ¿ok? Los hongos y obviamente nosotros los animales. Un detalle, eso del hongo, no te dicen que vaya, mata a alguien y se lo come, ¿no? ¿Okay? El hongo en su sitio, ¿qué hace? Secreta enzimas, degrada lo que está a su alrededor. Una vez que lo ha degradado, ¿qué hace? Lo absorbe mediante unas estructuras filamentosas llamadas hifas, que son como unas raíces. Los absorbe y así se alimenta. ¿Por qué crees que las personas con hongos en la piel, independientemente del sitio del cuerpo, se pela la piel? Porque lo que está haciendo el hongo unicelular es degradando la queratina que está en la piel. Lo degrada y así absorbe los nutrientes de tu piel. ¿Okay? Muy bien. Lo mismo pasa con el moho del pan. En el pan, ¿okay? En el pancito salen los honguitos. Y si pasan varios días, tú lo ves como hilos blancos. Son sus hifas del hongo, del moho. ¿Okay? Muy bien. Gracias. Cambia de pizarrita, por favor. En las canciones, ¿qué cosa es un mix? Muy bien. ¿Mixótrofo qué será? Combinación de ambos. ¿Pero de qué? De comportamiento, ¿sí o no? Ya sabe lo que es autótrofo, ya sabe lo que son heterótrofos. Un misótrofo está cantadísimo. Hasta el día de hoy, un caso reportado. Es esta alga, esta alga unicelular llamada Eulena viridis. Aumenta el tamaño, por favor. ¿Sí? Ahí está. Eulena viridis, por si acaso. ¿Okay? Esta alga unicelular es obvio que es autótrofo, pero a veces se ha visto que se está alimentando de qué? De plancton. De plancton. ¿Okay? Como que se alimenta de plancton. Una pregunta muy rara. Pero bueno, no es el único caso, porque en el ambiente debe haber muchos casos, pero hasta el día de hoy reportado es el. ¿Cambio de pizarrita? Ahora por su evolución. Por la evolución yo voy a tener dos tipos de células. La sin y con. ¿Qué cosa? Sin núcleo, procariota, con núcleo, eucariota. ¿Ok? Cambio de pizarrita. En el caso de la procariota, ahí solamente tengo un... Bájalo un poquito, el tamaño. Baja. Sube un poquito. En el caso de las procariotas, solamente yo voy a tener un solo tipo de ser vivo. ¿Quiénes son?
Las bacterias. No hay más. Se entiende que cualquier otro ser vivo, ¿qué cosa va a hacer? Eucariota. En la procariota, digamos que las características más resaltantes, ¿qué cosa es? Obviamente que no tiene núcleo. Su ADN es circular y es desnudo. ¿Pero qué significa que sea desnudo? ¿Que no tiene ropa? No, que no tiene algo, eso sí, que no tiene unas proteínas llamadas histonas. Recuerda que las histonas que permitían que su ADN se enrolle para formar ¿qué cosa? Un cromosoma. Eso en la bacteria no se cumple. ¿Okay? Porque no tiene histona. Tiene unos pliegues, ahorita lo vamos a ver en una imagen, unos pliegues de la membrana llamados mesosomas. Ahí ocurre un proceso llamado respiración celular. Respiración celular, ¿qué significa? Producir, crear, sintetizar, ¿qué cosa? ATP. ATP es sinónimo de ¿qué? Energía. De energía. Esto en la procariota, porque en nosotros, ¿dónde se realiza esa función? Te ayudo, mitocondria. ¿Okay? No tiene organelas salvo uno, los ribosomas. ¿Por qué? Porque los ribosomas sirven ¿para qué? Para síntesis de proteínas, sí. De proteína. Los ribosomas están formadas por dos subunidades, la subunidad menor y obviamente la mayor. La menor, la unidad de medida llamada subunidad ribosomal, así se llama su unidad de medida. Esa unidad de medida, la subunidad menor mide ¿cuánto? 30S. La S es el símbolo de esa unidad. Es como que dijera, a ver, unidad de medida, ¿qué unidad es? Litros. Litros. Igualito sucede acá. ¿Okay? La S es una unidad de medida llamada subunidad ribosomal. En el caso de la subunidad menor, mide 30S. La mayor, ¿cuánto mide? 50S. Pero todo el ribosoma, ¿cuánto mide? Cuidado, mide 70S. Lo que pasa es que cuando se muestra, cuando se hacen estudios en el laboratorio, las células pueden pasar por un proceso llamado centrifugación, ¿ok? Que es como una licuadora, da vueltas y vueltas, y después de este proceso, cuando vuelven a medir el ribosoma, se encuentran que encuentra una cantidad de 70S. Para hacer una analogía, para que no te complique, yo voy al mercado y me compro 100 gramos de fresa, lo licúo, lo pongo a mi vaso, en el vaso, ¿seguirán habiendo 100 gramos? No. No, hay un poco menos si te das cuenta, porque durante el proceso, durante las paredes se van perdiendo, ¿no? Lo mismo pasa acá. Por eso que si te das cuenta, la unidad de medida es menor que al sumar todo. ¿Okay? Muy bien, el reino monera está en la bacteria, que en el reino monera hay dos tipos de bacterias, las arqueobacterias y las eubacterias. Un detalle, regresa acá, regresa, ¿okay? Aquí no hay, para hacer un poquito de información, no hay pared celular, ¿ok? Pero acá sí hay pared celular, ¿ok? Por si acaso, ¿ok? Ese es el detalle, acá no hay pared celular, ¿ok? Y acá sí lo hay pared celular, se pone así. Muy bien. Eran bacterias sin paredes. Cianofitas, hágase su mano. Sigue. No, otra pizza. Otra dice otra. Ahí está. Ajá, bájale. Despacito que ahorita explota. Muy bien. Acá un detalle. En esta bacteria tengo un poquito dibujada con detalle, ¿ok? Tengo lo siguiente, tengo una pared celular, pero adicionalmente las bacterias también pueden formar unas estructuras un poquito más externas llamadas cápsulas, que las protegen, De la fagocitosis. la verdad que la protegen de todo, Sí, se ve. Se ve toda la pizarra. de toda Chiquita, situación, mira. de toda situación complicada. Me explico, ¿qué hacen? Como dicen por ahí, la bacteria está
El resto de bacterias están siendo comidas por los glóbulos blancos, porque están haciendo fagocitosis. Muy bien, algunas se van a escapar. ¿Cómo se van a escapar? Formando esa capa protectora llamada cápsula. Y se mantienen latentes, se mantienen vivos. Se protegen de la fagocitosis, se protegen de un antibiótico, ¿ok? Del ataque de un antibiótico. O sea, tienen su mecanismo de defensa. ¿Te cuenta? Hasta que pase la situación complicada, pase todo lo que es el ambiente complicado, y luego esa cápsula se desaparece y sigue la bacteria viva. Es espectacular, ¿eh? ¿Okay? Muy bien. Esta aparece ya un poquito más hacia adentro. Tengo lo que es la membrana celular. La membrana celular, si te das cuenta, tiene unos pliegues, ¿no? Unos pliegues que se llaman mesosomas, lo que te había comentado. Que ahí sería ¿qué cosa? La síntesis de energía, ¿ok? Alrededor de la bacteria hay como unos pelitos llamados pili. Así es, pili, o también llamado fimbre. ¿Para qué le sirve? Para que la bacteria haga esto. Se adhiera ¿a dónde? A la superficie, ¿ok? Y también sirve para esto, ¿ok? Para que se adhiera, y también para que, la verdad que yo lo voy a poner entre comillas, ¿por qué? Porque en el caso de las bacterias, hay un mecanismo en el cual las bacterias se juntan, se transfieren ADN, ¿ok? Y a ese proceso se le llama conjugación. Algunos le dicen que es una reproducción. Voy a explicar por qué dicen eso, ¿ok? En la pisada escriben. Ahora otra cosa, también tienen como una colaza, algunos tienen, otros no, llamado flagelo, ¿para qué les sirve? Así es, para desplazarse, locomoción. Si bien es cierto, ensánchalo un poquito, pero aquí, por favor. Ahí, un poquito más. Si bien es cierto, no tienen un núcleo, tienen una zona he dicho estructura, ¿okay? Una zona llamada nucleoide, ¿ok? Y en ese nucleoide se encuentra el ADN. Como te das cuenta, son dos cadenas, eso no va a cambiar, pero es circular, ¿de acuerdo? ¿Okay? Ahora, bájale el tamaño un poquito. Bájale el tamaño un poquito, ahí está el nombre por acaso. ¿Sí? Bájale un poquito más. Ajá, ahí está, nucleoide, por acaso. A diferencia de un núcleo tiene membrana, tiene estructura, por acaso. Un nucleoide no, es simplemente un espacio, un sitio. Muy bien. La parte interna es obvio que se llama citoplasma, eso no va a cambiar. Hay estructuras que toda célula la va a tener. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué cosa va a tener toda célula? Va a tener una envoltura celular, toda célula va a tener ¿qué cosa? Va a tener membrana, va a tener citoplasma, eso no va a cambiar. Quizás siguiente. Acá un poquito más en detalle, en una célula, si te das cuenta acá está su ADN, que es circular, mira, desordenado pero circular. Tiene su pared celular, tiene su flagelo, ahí está la membrana, el nucleoide, que es el espacio, y acá está mencionado, ¿okay? La cápsula es lo más externo. Lo más externo suele ser la pared, pero si la situación está complicada porque está siendo atacado, en fin, va a desarrollar cápsula. ¿Lo tienen ya? Sí, otra pizarra. Ya, bájalo un poquito. A ver, ¿qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo un par de bacterias, ¿ok? Un par de bacterias. Cada una con su respectivo ADN. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Hay un pedacito de ADN extracromosómico, esa es la definición, ¿okay? Llamado plásmido. Es un ADN extracromosómico. ¿Ok? No forma parte de la información en sí del ADN, ¿okay? Pero lo que sí forma parte es en el siguiente evento. Empiezo. Estas dos bacterias, obviamente cada una tiene sus pilis alrededor. ¿Qué están haciendo? Se están juntando, ¿cierto? ¿Okay? Se juntan a través de esos pilis. ¿Qué va a pasar? Ese ADN llamado plásmido, que es una directoria de ADN, un pedacito de ese plásmido pasó al ADN de la otra bacteria. Chicos, esta bacteria es la que está recibiendo el ADN, ¿okay? Mientras que esta bacteria es la que está dando, ¿cierto? ¿Cómo se simboliza esto? F positivo y F negativo, por si acaso, ¿ok? F positivo, el activo, digamos, el que aporta el ADN. F negativo, el receptor. Una preguntita. Esta bacteria que está acá,
de acá, ¿es la misma del inicio? No, porque su información ya es diferente. Sí, sí. ¿Ok? Preguntas, sigo preguntando. Preguntas obvias, pero para que se entienda. ¿Cuántas bacterias habían al principio? Dos. ¿Cuántas hay al final? Dos. ¿Aumentó la población? No. No, por eso que para mí no es reproducción. Pero para algunos autores sí, es reproducción. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no hay aumento de población, ¿qué cosa hay? Hay variabilidad de uno de los progenitores. Y en este momento que hay variabilidad, ya se entiende que hay reproducción. Bueno, para mí yo voy a la definición: reproducción, producir algo constantemente. Y si tú vas a producir algo constantemente, tiene que aumentar la población. ¿Ok? Pero bueno, está ahí la definición. Es más, esa reproducción tiene nombre propio, se llama reproducción. ¿Cómo se llama? ¿Conjugación? No, claro, se llama conjugación, pero el nombre de la reproducción. No es sexual, ¿ok? Es parasexual. Parasexual, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esa es una aplicación de las histonas para qué servía. ¿Okay? El ADN tiene como 2 metros, obviamente 2 metros no va a caber en tu célula, ¿no? Tiene que enrollarse, ¿ok? El cromosoma. Siguiente pizarrita. Hay cosas muy largas entre nosotros. Demasiado. A ver, ya, eucariotas. Esa es tu rocha. Eucariota. Tiene núcleo obvio. Su ADN es lineal. Tiene histonas. Tiene organelas. Tiene mitocondrias, que es una organela. Tiene ribosoma, que es una organela. ¿Okay? Y esta organela, a diferencia de la anterior, la subunidad menor, ¿cuánto mide? 40S. La mayor, 60S. El total, 80S. creo que hace ese por ejemplo. Muy bien, siguiente pizarrita. Ok, ahí tienes un poquito de lo mismo. 40S, 60S, al juntarse, 80S, ¿no? Okay. Esta es la, digamos, es la diferencia entre una ribosoma y una procariota y una eucariota, la unidad de medida, ¿no? Okay. Muy bien. Es más, interesante, regreso un poquito, interesante, ¿no? Mira las dimensiones de un ribosoma, ya hablando en forma de longitud, ¿no? ¿Cuánto? De alto, 22 ¿qué? Nanómetros, y de ancho, 32 nanómetros, imagínate, nanómetros, ¿qué será cuánto? ¿A la 6 o no 7? ¿A la 9? ¡Villa! No, nunca me ha enseñado eso. No, hable. Y esa es la menos 9. No dije. ¿Por qué lo dijimos, profe? Lástima. Me tiro lo Ese país no ha dicho nada, profe. Mónica no se ha dicho, Mónica no se está parado. Exacto, el tamaño así, ya, acomódale, cuádralo, ya, ahí. Es obvio que la célula eucariota es mucho más compleja que una eucariota. Tiene muchas más cosas, muchas más estructuras, y ese es el tallo. Siguiente pizarrita. Parte de una célula eucariota: envoltura celular, membrana celular, citoplasma y obviamente ¿qué cosa? Núcleo. Núcleo. Una dice, ¿por qué se llama? Permíteme. Háblame. Ahí le dices el de Génesis. ¿Quién está grabando? Génesis. Ah, De mi teléfono. ¿a eso? Acomódalo. No le pasen el video a Lionel. Bloquealo, ya. No le pases a nadie. Ya, para ¿El mí. video? A mí. Encima reclama todavía. Sí, pero No reclama, estás jateando atrás ahí. Lionel. No, yo no entendí nada. Ahí está. Muy bien. Yo te había mencionado que las partes de la célula eucariota son 4: envoltura celular, membrana celular, citoplasma y núcleo. Muy bien, hablemos de la envoltura celular. La envoltura celular en hongos, algas y plantas se llama pared celular, porque en protozoarios y animales, ¿cómo se llama? Glucocalis. Cuidado ahí, ¿ok? Muy bien. Y si me voy un poquito más allá, regresa un poquito, ¿ok? Regresa, ¿no? Cada una tiene su sustancia propia. Celulosa, quitina. Claro, regresa, ahora sí, siguiente pizarra. La pared celular primero, que es rígido,
es grueso, ¿ok? Y protege y da forma a la célula. Es por eso que la célula vegetal tiene forma como que geométrica, por si acaso, ¿ok? Muy bien. Sube un poquito. Todo este es la pared celular, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la pared celular. Pared celular, ¿ok? Por si acaso. Muy bien. Por si acaso lo que yo quería explicar acá, ahorita está preguntando por qué está así. Lo que pasa es que aquí hay una estructura, me voy a adelantar un poquito, lo voy a hacer porque está acá. A ver, esta estructura es la vacuola. Una vacuola es un organelo, es un órgano de la célula, ¿ok? Esta vacuola lo que hace, ¿qué es? Almacenar, ¿qué cosa? Agua. Y cuando almacena agua, es obvio que ¿qué le va a pasar? Va a crecer, pues. Es obvio que va a crecer, ¿ok? Y podría crecer tanto que la célula podría, ¿qué cosa? Explotar. En la célula vegetal eso no ocurre. No ocurre, ¿por qué? Porque la pared celular, al ser rígido y grueso, no va a ocurrir lo que tú me acabas de decir. Pero en nosotros, a veces sí ocurre. Por si acaso. Eso sí voy a explicar después. ¿Sí? Muy bien. Eso pues ahora tiene qué cosa es la vacuna. Muy bien. Los componentes de una pared celular, los componentes de una pared celular son los siguientes. En el caso de la quitina, ¿en quién? En hongos. En hongos. En el caso de la celulosa, ¿en quién? En algas. Y plantas. Y también en plantas, por si acaso. En algas, además, también hay un elemento químico llamado sílice. Sobre todo en unas algas unicelulares llamadas, por allá, he hecho algas, Las misótrofas. ¿no? Diatomeas. Diatomeas, ¿qué será eso? que son las principales algas lo que forman el fitoplancton. Por si acaso. Ese es el detalle. Bueno, entonces la quitina en hongos, celulosa en algas y también en plantas. En el caso de las algas, aparte de celulosa, también tienen sílice. ¿Okay? Un ejemplo de la diatomea. Muy bien. ¿Qué es sílice? El elemento químico. Decepción. Ahí te voy a poner cosas de carbono. ¿Podría aumentar? La célula vegetal, que como yo te lo mencioné, es geométrica, ¿okay? Tiene fibra de qué? De celulosa. Fibra de celulosa. Esta celulosa, al ser consumida por el humano, no se va a ser digerida. ¿Okay? Por eso que te escuchan, ¿no? Come fibra, ya sabes por qué. Esa celulosa vas a encontrar en verduras, en la cáscara de las frutas, ¿okay? Todo lo que sea como que envoltura, eso va a tener celulosa. ¿Sí? Muy bien. Por eso que, por ejemplo, en el caso de la fruta se come con cáscara. ¿Por qué? Porque como la fruta es azúcar, la fibra como que impide que tu glucosa se vea demasiado. Muy bien. En el caso de la celulosa, bueno, no hay mucho que decir, simplemente que su enlace ya sabes que es beta 1,4, eso ya sabes por qué. ¿Okay? Sigue. Otra pizarrita. No solamente hay celulosa, en el caso de la pared celular, también hay ¿qué cosa? Hemicelulosa, hay glicoproteínas, hay pectinas. En el caso de la hemicelulosa, si recuerdas, si usted le preguntó en el mensual, ¿qué cosa es? ¿Es un homo o heteropolisacárido? Hetero. ¡Hey! Heteropolisacárido, ¿ok? Por si acaso. Siguiente pizarrita. Un poquito más de lo mismo, ¿ok? Aquí tiene la hemicelulosa, acá la pectina, o sea, tiene otros componentes más. Yo me quedo con la celulosa, ¿por qué? Ahí te vas a ver por qué. Sigue. Ajá, acá. Acá tienes un par de células vegetales, la 1 y la 2, ¿ok? Esta unión se ha ampliado acá, se ha ampliado. ¿Y qué es lo que tú puedes ver? Lo que tú puedes ver es lo siguiente. Hay una región llamada pared primaria. Fíjate el ancho, ¿ok? Mientras que hay otra región, ¿qué cosa llamada? La pared secundaria, fíjate el ancho. Pregunta, ¿quién la tiene más gruesa? Muy bien, la secundaria. Escucha, y se cumple algo. En la secundaria hay menor cantidad de ¿qué?
de hemicelulosa y hay mayor cantidad de ¿qué? Celulosa. Mientras que la pared primaria es al revés, sube un poquito, hay mayor cantidad de ¿qué? De hemicelulosa y menor cantidad de ¿qué? De celulosa. Pero como te estás hablando de una sola pared, chicos, juntemos ambas paredes. ¿Qué cosa habrá más? ¿Celulosa o hemicelulosa? Celulosa. Celulosa. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la pared más gruesa pues, de la secundaria, al ser más gruesa, es obvio que va a haber mayor cantidad de ¿qué? De celulosa. ¿Te das cuenta? ¿Hasta ahí estoy bien? ¡Ja! Mal, Marco. Muy bien. Chao, profesor. Súbele. Eso sí, súbele. Especializaciones de la pared celular. Bueno, la pared celular, un poquito más a la izquierda. Ajá, muy bien, ahí va. Acá tengo un par de células vegetales. Esta unión que está acá, le he ampliado un poquito. ¿Ok? Y lo que yo encuentro, esta célula 1 que está, esta célula 2 está acá. ¿Ok? Ahí está la pared celular, la unión, digamos. ¿Y qué se aprecia? Se aprecia lo siguiente. ¿Ok? Mira la pared celular. Uy, un bache. Y continúo. Mira por acá, mira. Un bache. De vuelta. Esos baches, esos como que túneles, o si acaso, esos caminos que conectan a una célula con otro, específicamente conectan el citoplasma de una célula con otra, ¿ok? Se le llama plasmodesmo, por si acaso, ¿ok? Plasmodesmo. Un plasmodesmo tiene como definición ¿qué cosa? Puente citoplasmático. ¿Ok? Por si acaso. Esa es la definición de plasmodesmo, puente citoplasmático. ¿Se entiende por qué, no? Es una conexión que está comunicándose el citoplasma de una célula con la otra. ¿Ok? Ahora, esa comunicación es a través de un tubito. Esto es como hacer un túnel, ¿no? Haces un túnel y pones tubería, ¿cierto? Esa tubería vendría a ser una estructura llamada desmotúbulo, por si acaso, ¿ok? ¿Qué es lo que hace esa comunicación? Hasta acá, chicos. ¿Alguna preguntita? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Sí, Serena? Bájale un poquito el tamaño. Muy bien. Lo que tú ves acá, ¿ok? Profesor, acá hay una célula, acá hay otra, ¿ok? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es lo siguiente. No sé si te das cuenta de estas rayitas blancas. Sí. Sí, ¿no? Ahí va, ¿no? ¿Ok? Ahí va. Cada rayita blanca es un plasmodesmo, pero es como un conjunto, ¿sí? A toda esa zona donde hay varios plasmodesmos, a eso se le llama zona de punteadura. Pregunta examen emisión. Pregunta examen emisión. Zona de punteadura, o también llamado campo de puntuación, por si acaso. ¿Okay? ¿Qué cosa es un campo o zona de punteadura? Es una zona, es un conjunto de ¿qué? De plasmodesmos. Por si acaso lo pongo acá. Plasmodesmo. ¿Okay? Acá también hay otro, miren. Otro conjunto de plasmodesmos, otra zona de punteadura. ¿Okay? Miren. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Sí? Eso es un poquito más de lo mismo en cuanto a la pared primaria y secundaria. ¿Okay? Ahí tiene la... a veces, regresa la anterior pizarra, por favor. La anterior, ¿puede ser? La anterior. A veces se suele decir que entre ambas uniones de las células existe una lámina media que conecta a ambas células. Esas láminas medias a veces le consideran como una pared terciaria, por si acaso. ¿Okay? A esa lámina media, que digamos que es la unión de ambas células, ¿no? Que forma como una estructura entre ambas
células una vez que están unidas. Okay. Ahora sí regresa. Y esa por acá lo ves simplemente en una muestra real. ¿Okay? Mira, date cuenta acá. Mira la pared primaria. Acá, mira, fíjate acá. De aquí hasta acá. Fíjate el grosor, ¿no? ¿Okay? O sea, por acá Ahora fíjate el otro. Acá. De aquí hasta acá. Se entiende que es más grueso. ¿Okay? Y date cuenta, acá en el medio, otra vez la lámina media. Ten mucho cuidado con las imágenes, ¿okay? Glucocáliz. Si bien es cierto, en el caso de los hongos, plantas y algas, se llamaba pared celulosa, pared celular. En los protozoarios y animales se llama glucocáliz. Ojo, estoy hablando de la envoltura, ¿okay? Formado por oligosacáridos, también formado por ¿qué? Glucolípidos. Glucolípidos, luego viste las clases de lípidos, sí. ¿Okay? Están adheridos a la membrana, participa en la adhesión celular, Y el reconocimiento celular. Una célula con otra. Reconocimiento celular, la célula reconoce a una hormona, a una bacteria, ¿okay? Por si acaso, y también participa en el ¿qué? En los que son los trasplantes de órganos, ¿okay? De trasplantes de órganos. Todo ese conjunto, súbele. Ahí está, esta es la membrana celular, por encima está esta cadena de glucolípidos llamada glucocáliz. Ese glucocáliz sirve para que cuando te hacen prueba de compatibilidad, para saber si puedes ser donador de un órgano, tus células lo que van a hacer es reconocer al receptor y lo van a reconocer, puede ser compatible gracias a ese glucocáliz. Bella la imagen. Ahí está, este es el reconocimiento que le digo, mira, la célula reconoce virus, reconoce anticuerpos, reconoce hormonas, reconoce bacterias, reconoce enzimas. Ese reconocimiento es gracias a estas cadenitas. ¿Estas cadenitas qué serán? Sí, muy bien, el glucocáliz, todo ese verde. Todo ese verde que está ahí es el glucocáliz. Glucocáliz. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, paisano. Vamos a la membrana celular. Disculpen, ya que me toca. Muy bien. En la membrana celular, también llamado membrana plasmática o plasmalema, sinónimos, a mí me encanta el sinónimo. La membrana tiene una propiedad. ¿Cuál es? Es la semipermeabilidad. Semipermeabilidad. Todo pasa o algunas cosas sí pasan, otras no. Algunas cosas. Muy bien, excelente. ¿Okay? Como en tu colegio. ¿Okay? Todos pasan, no. Porque si no utilizas uniforme correctamente no vas a pasar. ¿Okay? También llamado permeabilidad selectiva. Los dos términos son correctos. ¿Okay? Por caso, si tú vas a usar el término de permeabilidad, se entiende que vas a tener que poner esta palabrita, selectiva. Porque decir permeabilidad significa que toda sustancia va a pasar. Pero en el momento que la es selectiva, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¡Hey! ¡Ay, profe! Profe, la agresividad. Ahí acomodadito. ¿Está bien? Ya tú ves qué término escoges para responder. Siguiente pizarrito. ¿Responderle qué, profe, si no vertes? En la estructura de membrana, el modelo del mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson es un modelo en el cual está formada la membrana de ¿qué? De lípidos y proteínas. Sí, excelente, gracias. Estos lípidos se forman, se organizan en forma de ¿qué? De bicapa, dos capas, ¿ok? Y en esos lípidos hay dos tipos. Hay los fosfolípidos y el colesterol. Los fosfolípidos son los más abundantes. Son los más abundantes de la membrana celular. En el caso de las proteínas, hay dos tipos de proteínas en la membrana. Aquellas que son intrínseca o también llamado integral, o aquellas que son
extrínsecas, también llamadas Periférica. periféricas, ¿ok? Y como son proteínas que están en diferentes disposición, se le conoce como proteínas simétricas. Asimétricas, porque están en diferente disposición. Si estuvieran en la misma disposición, ¿qué serían? Simétricas. ¿Ok? Muy bien. Chicos, periférica, corre a la periferia, o sea, alrededor, en el contorno, bien, en el contorno. Ojo, siguiente pizarrita. Ok, a ver, por acá. Primero una imagen detallada. Ok, detallada. A ver, ahí tienen la membrana. Ok, todas esas cabecitas con colitas ya saben que son fosfolípidos. Los fosfolípidos se encargan de dar algo a la membrana. ¿Tú te acuerdas cómo se llama su modelo? Mosaico fluido. Quiero hacer hincapié en algo. Se llama mosaico porque lo que tú ves ahí son piezas. Y eso es un mosaico. Mosaico fluido. ¿Estático o dinámico? Dinámico. Muy bien, porque eso sí es fluido, porque hay fluidez. Y esa fluidez, ¿quién lo otorga? Los fosfolípidos dan fluidez. ¿Fluidez a quién? A la membrana. ¿Ok? Dan fluidez a la membrana. Por acaso, ¿ok? Profesor, pero si la membrana fluye demasiado, podría desorganizarse. Para decir, oh, hasta acá nomás no fluyas tanto, no te muevas tanto, ¿ok? Para eso sí te tiene cosa, el colesterol, que como lo ves ahí, regula la fluidez. Se entiende que de la membrana. ¿Ok? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Muy bien. Pues, regresa. Profesor, acá tú ves una proteína en medio de la membrana, ¿sí o no? Esta proteína se llama proteína intrínseca, o también llamado transmembranosa, por si acaso, o también llamado integral. Que lo tienes en la pizarra anterior, ¿no? Fíjate esta proteína acá. Como dijimos ya, está al contorno, al borde, alrededor de la membrana. A esa proteína se le llama extrínseca o periférica. Hasta acá, chicos, ¿preguntas? Okay. Bien. Tengo hambre, profe. Pase a pisar. Pásalo. ¿Triglicéridos? Ya, muy bien. Una imagen un poquito más, digamos. Sí, mucho mejor, eso es mucho mejor. Okay. Mucho más mejor. Mucho más mejor. Sí. Okay. Muy bien. Si te das cuenta, mira, ahí tiene sus dos capas, mira. ¿No? Mi capa lipídica, ¿okay? Proteínas, mira, al borde de la membrana, extrínsecas. Aquí está el colesterol, eso sí de la puesto. Muy bien, proteínas periféricas, siempre. Y proteínas como que integral, ¿no? Le entiendo. Las integrales. Muy bien. Hasta acá, ¿se entienden las imágenes? ¿Sí? Ah, ya. ¿Por qué el más? Porque los fosfolípidos son los más abundantes de la membrana. ¿Sí? Sigamos. Ya, eso no. ¿No? No, cuando hagas maestría, ahí sí te explico eso. Se reversa. Estas son clases que este profesor No, nos da. la cosa que hago clases de intercambio con España. ¿Con qué? España. ¡Hala! Para que postule, digamos, allá a tu nivel. Con razón estamos siendo torturados, pues esto no es para nosotros. Me duele el No, cerebro. Eso. Muy bien. Siéntete lavado. El material que yo uso contigo no es cualquier material. Material de España. Muy bien. A ver, Debemos pasar esto. amplíale un poquito de tamaño, por favor. ¿Más? Sí, un poquito más. Lo aumento. Sí, tamaño. Ajá, ahí. Gíralo a la izquierda. Ponelo. Ajá. Más. Ya. Ahí, bájale un poquito. Bájale. Ahí.
Chicos, la membrana tiene muchas funciones, pero me voy a quedar con dos el día de hoy. Una que es la compartimentalización. ¿De qué consiste eso? Consiste en separar el medio interno del medio externo. Eso se llama compartimentalización. La otra función de la membrana es lo que ya te había mencionado, la entrada y salida, ¿sí o no? Esa entrada y salida de sustancias, a la derecha, por favor, se llama transporte de sustancias. ¿Ok? Transporte de sustancias. En el transporte sigue, prestad mucha atención. Siguiente pizarra. El transporte puede ser de dos formas. O gastas o no gastas. ¿Qué cosa? Energía. ATP. ¿Ok? ATP también le pueden decir, por si acaso. También suelen preguntar con ese término en examen de admisión. ¿Ok? ATP es sinónimo de energía. ¿Ok? Profesor, más a la derecha, más a la derecha. Ajá, ahí. Cuando las sustancias van de mayor a menor concentración, ¿ok? De mayor a menor, se entiende que no va a gastar energía. Por ejemplo, tú cuando nadas a favor de la corriente, está yendo de mayor a menor, ¿ok? No gastas energía. Pero si nadas en contra de la corriente, ahí sí vas a gastar energía. Algo parecido usted acá. Cuando es de mayor a menor concentración, la célula no va a gastar energía. Yo para quitar el dulce a un bebé, ¿voy a gastar energía? No, porque no gasta energía, ¿ok? A ese tipo de transporte se le da transporte pasivo, ¿ok? Por si acaso. Así como en la vida, existe el pasivo y existe El activo. el activo, ¿ok? Hice la misma pregunta en quinto y me dijeron el agresivo. ¿Okay? Sí. ¿El agresivo? No, y lo curioso que fue una compañera. ¿Sabes quién fue? ¿Quién? No, ¿qué dijiste? Tamara. Está agresivo, está agresivo. Muy bien. Pero cuando el transporte es de menor a mayor, es obvio que va a gastar energía. ¿El transporte cómo se llama? Activo. Activo. Transporte activo. Un detalle, para que se entienda por qué se hace. Yo estoy con mi pueblo de la Alianza, o estoy de Alianza, y comienzo a caminar por la avenida Alcázar. Y en ese momento está viniendo toda la raza celeste. ¿Ok? Te pregunto, ¿paso o no paso? No pasa. Sí voy a pasar, pero ¿cómo quedo? ¿Golpeado, morenteado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Hasta violado, sí o no? Pero paso. Cojo, muy bien. Cojo. Sí, de rueda, muy bien. Cuadripléjico ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Yo soy solito contra un manchón. ¿Ok? De menor a mayor concentración, transporte activo. Transporte activo. ¿Ok? Cambia de pizarra. Que cargue. Luego si lo mueves, claro. Está bien. A veces tiene su cerrado, a veces tiene. Explota ese pin de mí. Activo. Ya fui. No, ya fui. Ya, espérense, si va a salir a cambiar la cabeza. No le voy a apretar nada. Simplemente déjame. Pero Jorge, se acabó la clase. Sí. O sea, acabó. ¡Eso es mío! No, eso no. Chora. ¿Qué pasó? Pausa para que el profesor William tome agua. Me encantó. Pausa divina. Yo te conseguí hace rato, Nicolás. Tome un poquito de aire. Tome un poquito de aire. ¿Sí? ¿Escucha o hasta que No se lo va a poner pausa. Háblame. situaciones. O la membrana va a tener canal de transporte o obviamente no va a tenerlo. Si va a tener canal de transporte, ese transporte se llama ósmosis. Esa ósmosis, ¿en qué consiste? Consiste en transportar ¿qué? Agua. ¿Lo acaso? Y por una Agua. cuchara. Mueve un poquito a la derecha, por favor. Acá no. Ajá. Esa agua, ahí va a haber dos situaciones. ¿Se ve? ¿Ok? ¿Se ve bien? O un medio hipotónico o un hipertónico. Ahí está en consistencia. Sube un poquito. Pero cuando no hay canales,
no hay canales, a eso se le llama difusión. ¿Okay? Y en la difusión puede haber dos situaciones. O no tiene proteína de transporte, o no hay proteína de transporte, o sí tiene proteína de transporte. Cuando no tiene proteína de transporte, a esa difusión, se le conoce que lo que va a difundirse, lo que va a transportarse, ¿qué son? Son gases. Y a esa difusión, ¿cómo se le llama? Difusión simple. Cuidado con la palabrita. Simple cuando se trata de ¿qué? Gases. De gases. ¿Okay? Atiende acá atrás. Gracias. ¿Okay? Pero cuando el transporte involucra proteína de transporte en la membrana, es porque va a pasar moléculas más grandes. Un gas es una molécula pequeña, es peso liviano, no pesa mucho, ¿ok? Es light, ¿ok? Pero cuando son moléculas más grandes y más pesadas, pasar la membrana ya es más complicado, ¿ok? Entonces, la membrana necesita tener proteína de transporte. ¿Para quién? Para transportar moléculas como quién. Glúcido. Acá quiero hacer una corrección, ¿ok? ¿Lo oíste? ¿Okay? En sí no son glúcidos. En todo caso no son todos tipos de glúcidos. Simplemente son monosacáridos. Monosacáridos. Claro, ahí no va a entrar el almidón, pero sí pude hablar de qué, de una ribosa, de una desoxirribosa, de una glucosa, una fructosa, en fin, ¿okay? Todo lo que son monosacáridos. Aminoácidos sí, aminoácidos sí. Y como estas moléculas necesitan que alguien las ayude a transportarse a esa difusión, ¿cómo se le llama? Facilitar. ¿Facilitar en quién? En monosacáridos y aminoácidos. ¿Okay? Una corrección cuando recibas tu material, ya sabes lo que haces. ¿Okay? Muy bien. Ejemplo te dije, la glucosa, la fructosa, la lactosa. Monosacáridos. ¿Ahora qué? ¿No te acuerdas quiénes son monosacáridos? Sí. Ya. Profe, yo no, profe. No, sí te acuerdas. Ah, no, sí. ¿No puedo poner mi canchita? No. Comparte. Lo que tú ves ahí es un transporte por medio de canales. ¿Por qué? Porque lo que está pasando, ¿qué cosa es? ¿Molécula de qué? De agua. Este canal de biología, nivel Dios, se llama acuaporina. Porque es el canal para que el agua pueda pasar. ¿Sí? Quiero hacer una aclaración. Ese canal también es una proteína. ¿Ok? Pero a diferencia de la pregunta que voy a señalar después, esta proteína es eso, un canal. O sea, ¿a qué quiero llegar? Un canal es una proteína que no tiene cambios, que no hay cambios en su morfología. No hay cambios en su morfología, está como que estático. Un puente, se acabó. Punto. También es una proteína con su puente, para que pase el agua. Nada más. Eso es un canal. ¿Ok? Claro, podría cerrarse, abrirse solo, ¿no? ¿Okay? Es un canal. Siguiente episodio. Borre mientras eso, claro. Ya, no, profe, se le saca sonar a todo a cuotas. O manda a repotenciar. Faltan tres, ¿no? Ese es el profesor Robin. Tres episodios. Y ahí el último. Profe, ¿nos deja experimentar con su laptop? Sí, profe, parece que... Podemos desmontarla, hay que desmontarla para ver su parte. Mira, un martes la podemos desmantelar, la limpiamos. Súbele. Le soplamos el ciclo. Le quitamos los guisantes que hay en el audio. Mira, gases. Mira, ensancha el poquito. Ensáncalo. Ábrelo, sí. Mira, ahí no. Mira. Ajá, ahí no. Mira, este gas, oxígeno, para pasar la membrana, lo pasa en medio de los fosfolípidos. No hay ningún problema. Pesa poco, es liviano. ¿Okay? Eso sucede con los gases. Siguiente episodio. ¿Cuántas
Hasta que cargue. Pégale, profesor, pégale. Hay que mantener la lata. Hasta que cargue, voy bajo y me compro 2 canchas, ¿no? Ya cargó. Esta proteína, y la diferencia con un canal, ¿ok? Esta proteína de transporte, es su definición, proteína de transporte. No es un canal, pero ¿por qué no es un canal? Porque esta proteína lo que va a hacer es lo siguiente, sí va a haber cambios en su morfología, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque esta proteína lo que va a hacer es lo siguiente, para estos, para un monosacárido, ejemplo, una glucosa, ¿ok? Una glucosa, un aminoácido son moléculas más grandes. Al ser grandes, ¿qué va a hacer esta proteína? Los va a atrapar, ¿ok? Los hace pasar y los bota al interior de la membrana. ¿De acuerdo? Mira, los atrapa, los engloba y los hace pasar. Eso hace una proteína de membrana. ¿Qué hace? Los atrapa, los engloba y los hace pasar. ¿Ok? Te das cuenta que en el proceso, de hecho, que había cambios en todo el proceso. Por eso es una proteína de transporte, a diferencia de un canal que no hace eso. Pero un canal también es una proteína. ¿De acaso? ¿Qué? De transporte. ¿Sí? Acá no es un canal, es etiquetado. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Esto de acá es, cuidado. Importantísimo. Cuidado. Yo dibujé todo esto. Cuidado. ¿Okay? Yo te puedo sacar 20 preguntas. Sí, Yo te puedo hacer un bimestral solamente de ese cuadro. Pero mejor no se mueve. Con 20 preguntas. Y cada uno vale un punto. ¿Okay? Empiezo. Chicos, esta línea puntadita es la membrana celular. ¿Okay? Y la membrana celular separa lo interno de lo Externo. o sea, lo intracelular. Extracelular. Entonces lo intra se tiene que estar por dentro. Muy bien. Si tú comparas estas moléculas, que son sales, una concentración de sales. A ver, ¿cuál es la definición de transporte pasivo? ¿De mayor a menor? Muy bien. Compara ambas sales, ¿ok? Compara ambas regiones. ¿Dónde hay mayor cantidad de sales? ¿Adentro o afuera de la célula? Adentro. Pero como el transporte va de mayor a menor, estas sales, ¿qué tienen que hacer? ¿Ingresar o salir de la célula? Claro, porque va de mayor a menor. ¿Sí o no? Bacán. Pero para que haya un equilibrio, algo tiene que ingresar. ¿Qué cosa va a ingresar? Agua. El agua va a ingresar para que haya equilibrio. Para que haya un equilibrio osmótico se llama eso. ¿Okay? Muy bien. Chicos, vamos a razonar. ¿Ok? A ver, si lo que va a ingresar a la célula es agua, globito de agua, ¿qué pasa con la célula? ¿Se llena de qué? De agua. Y al llenarse de agua, se infla. Se infla tanto que podría, ¿qué? Explotar. Muy bien, excelente. En una célula vegetal, no. Muy bien por ahí, no tiene facilidad. Eso no va a suceder porque la célula vegetal tiene para celular. Pero en una célula animal, sí. Por eso existe esta enfermedad llamada anemia hemolítica. Esta anemia, ¿qué es lo que pasa? El glóbulo rojo se llena de agua, se infla y explota. Se te muere una, se te mueren dos, se te mueren miles. Y obviamente, si no tienes glóbulo rojo, no tienes hemoglobina, anemia. A pesar de que te tomas todo un kilo de sangrecita de pollo, no va a ocurrir. Porque lo que pasa es que esta es una enfermedad congénita, es hereditario, ¿okay? O naces en el camino. Se ha habido ¿cómo se llama? Una mutación en la concepción. ¿Y cómo se cura o se...? No, una enfermedad congénita no la cura. La tratas de por vida así. Curas no, todavía. Tienes que regular Tienes que tratártelo con suplemento de hierro, de alguna manera, con vitamina B12, porque recuerda que la vitamina B12 te ayuda a la producción de glóbulos rojos. ¿Okay? O sea, es un tratamiento médico toda la vida. Pero eso no se
con el tema de alimentación está más... No, claro, o sea, no. O sea, puede haber una buena alimentación. Sí, Pero si es... Pregúntale, una enfermedad congénita, o sea, muchas veces no tiene un porqué lo que haya hecho la madre. No, naciste con ese caballero. tienen que estar comiendo ya varias cosas. No, tu alimentación de todas maneras tiene que ser sana, eso de ley, es obvio, con mucho más razón. Sí, pero de ellos ahí sí... Con mucho más razón. Profe, Dime. mi compañero pregunta que si toma mucha agua su la ropa explota. No sé eso. Sí te podría ir intoxicación. Sigamos. Ese proceso de Se la agranda. de inflarse, de que se la agrande muy bien, ¿ok? En célula vegetal se llama turgencia, mientras que en célula animal se llama lisis. Y tiene sentido esta palabra, porque si, bueno, aunque me han escuchado, lisis significa ¿qué cosa? Romper, por si acaso. Y si en la célula animal va a explotar, se va a romper. Muy bien. Eso es un medio hipotónico. Él es hipotónico. Lo contrario, si le empieza ahorita. El último. Muy bien. Acá al revés. ¿Dónde hay mayor cantidad de sales? Afuera, ¿sí o no? La teoría dice de mayor a menor. Por lo tanto, las sales, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ingresar a la célula. Como las sales van a ingresar, ¿quién tiene que salir? El agua. El agua pierde agua. La célula pierde agua. Pierde agua, así como tú, que pierdes agua, ¿ok? O sea, te estás deshidratando, la célula también. Y cuando tu globito lo sueltas y pierde agua, ¿qué pasa con el globito? Se achica. Así es, se te achica, ¿sí o no? Se le achica, se arruga. A ese proceso, en una célula vegetal se llama ¿qué cosa? Plasmólisis, por si acaso. ¿Ok? Plasmólisis. Mientras que en una célula animal, ¿cómo se llama? Crenación. ¿Ok? ¿Te acuerdas hasta ahí? Muy bien. Cuando tú vas a un chifa, ¿ok? Y te pides independientemente del plato que sea, ¿ok? Todo tiene un nombre particular. ¿Tiene su sabor como es? Claro. Salado, poner un kilo de sal al arroz, ¿no? ¿Okay? Y eso te lleva a algo. ¿Por qué? Porque la sal va a ocurrir esto, va a entrar a tus células salivales, ¿ok? Tú vas a perder ¿qué? Agua, por eso que te da ¿qué cosa? Sed. Chino o Inca Cola, ¿no? Y cuando vas al cine ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque te dan tu banquete de popcorn con un kilo de sal, ¿ok? Y es obvio que va a ser un efecto que vive. Igual, pues, Pero el azúcar tiene un efecto. Recuerda que esto solo es como un ejemplo. El soluto puede ser sal, puede ser azúcar. Es un ejemplo. peor con la azúcar. Graba aquí. Creo que acabó. Acabó. Ay, ya era hora. ¿Qué? No, que no. ¿Qué profe? Activo. Mueve un poquito a la derecha. Ya. En el transporte activo hay gasto de energía, hay ATP, ya lo había leído. Y ahí hay dos ejemplos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos ejemplos? Transporte en bombas y transporte en masa. Súbele, por favor. Gracias. Achica un poco y sube. Y ahora sube. Ahí nomás. Muy bien. Chicos, por favor, la célula hace lo mismo que tú. ¿Tú qué haces? Comes. ¿Y después qué haces? Defecto. La célula hace lo mismo, ¿ok? Pero a esa entrada de nutrientes se llama endocitosis. Y a esa salida de desechos se llama exocitosis. ¿Okay? Pero si lo que va a entrar a la célula es un sólido, es el mecanismo, se llama fagocitosis.
Pero si lo que entra es un líquido, se llama pilocitosis. Chicos, no se preocupen porque todo lo que estás viendo te va a llegar a tu WhatsApp en forma de PDF. Y cuando lo tengas, tú vas a escoger dos cosas. O decides copiarlo a tu cuaderno, ¿okay? O decides imprimirlo y pegarlo. Pero eso sí, si vas a imprimirlo, por favor, dale un orden. Pues no es que imprimo la hoja de frente y no. Eso no va a aceptar a nadie. ¿Ok? Corta, de forma. Ponle globitos, ponle. Y si no lo copio. Y lo recuérdame. ¿Ok? Si lo copias, acá. O sea, sería copiar lo que es así como los esquemas y las imágenes las pegas. Así. También, vale, muy bien. Chicos, pero si lo que entra a la célula es líquido, el proceso se llama pilocitosis. Ahora, hay que expulsar desecho. Y la célula va a expulsar mediante dos mecanismos. Mediante secreción o excreción. Ya te puse los ejemplos, me hubiera gustado que tú lo digas, ¿ok? Pero la excreción son sustancias que sí o sí no te sirven para nada ya. Por eso que tú botas CO2, por eso que tú sudas, por eso que tú... Así es, fricción. Son sustancias que el cuerpo ya no lo sirve. Eso se llama excreción. Secreción, que a pesar de que lo botes, el cuerpo de alguna u otra manera tiene función en tu cuerpo. Ejemplo, el moco. El moco que está en tu nariz es una barrera contra el microorganismo del medio ambiente. ¿Okay? El cerumen, la cera de los oídos, también tiene la misma función. ¿Te das cuenta? Profesor, que entonces no me lavo. No, si hay que lavar, hay que limpiar. Por eso que la limpieza es intercalada. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Siguiente imagen, pizarrita. Ahí tienes lo que es fagocitosis. ¿Sí? Lastimosamente ahora tenemos otras 40 imágenes. Y acá hay pilocitosis. Quiero decir algo, por si acaso. Por acá. Digamos, independientemente que lo que entra a la célula sea un sólido o un líquido, una molécula de líquido, si te das cuenta, si analizas la imagen, y recuerda, en biología hay que analizar la imagen, yo estoy viendo, esta es la membrana, acá, esta es la membrana. Pero cuando ingresa, sea lo que sea, siempre se lleva un pedacito de qué? De la membrana, ¿sí? Muy bien. En el caso de un sólido, esa estructura se llama endosoma, ¿ok? Pero en el caso de un líquido o de una molécula más pequeña, a eso se le llama vesícula, por si acaso, ¿ok? ¿Hasta ahí todo bien? Muy bien. Por si acaso el término que tú ves ahí hace referencia a esto. Cuando la membrana se hunde hacia adentro, a eso se llama invaginación. Por si acaso, lo especifico porque ya por allá ya estaban ahí, cuidado. Invaginación es un pliegue hacia adentro. Muy bien. Ya, otra chancha para darle clases de dibujo al profesor. Tenemos como 3 con 6. Yo te mencioné que los dos ejemplos de transporte activo eran transporte en masa y bombas, ¿sí o no? Muy bien, te explico. A ver, ahí está la membrana plasmática, acá hay una proteína de transporte, ¿ok? Y lo que está haciendo esta proteína, ¿qué cosa es? Suele. Es atrapar uno. ¿Ok? No, tienes que bajar un poquito, tienes que bajar. Porque ¿Qué tal si la chico? Ajá, no se puede subir un poquito, no se puede dar la imagen un poquito. Ahí. Chicos, dentro de mi célula yo tengo iones de sodio. Tengo varios realmente, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Estos iones de sodio van a ser capturados, si te das cuenta, por la proteína de transporte, ¿ok? Y luego los expulsan. Porque si recuerdan nuestras primeras clases, el sodio, ¿qué cosa era? Era un catión extracelular. ¿Ok? En el caso del potasio, el potasio hace al revés. La proteína de transporte captura desde afuera, los captura y los hace ingresar. Por eso que el potasio es un catión intracelular. Pero si te das cuenta, lo hace en forma de paquete.
esa captura de 3 y de 2 sodio y potasio, a eso se le llama bomba de sodio y potasio. ¿Ok? Y eso es lo que permite que tú tengas, ¿qué cosa? Contracción muscular, ¿ok? Impulsos nerviosos, ¿ok? ¿Hasta ahí estaba bien? Muy bien. Siguiente. Siguiente. Citoplasma. ¿Ok? Citoplasma. Sí, le queda tiempo, no hay años. Muy bien. Chicos, por acá. Citoplasma. El citoplasma es la parte interna de la célula. ¿Ok? Es la parte interna de la célula. Tiene partes de citoplasma. ¿Cuáles son? Bueno, hacia arriba. Ahí. ¿Cuáles son? Empiezo. Tiene fibras de sostén, tiene una parte acuosa, tiene microcuerpos ovoides, tiene membranas internas y tiene restos metabólicos. Cada uno lo voy a simplificar de esta manera. A esas fibras de sostén, ¿a ti quién te sostiene en tu cuerpo? Tu esqueleto, ¿sí? A las fibras que están dentro de la célula sostienen a la célula y a esas fibras se llama citoesqueleto. A la parte acuosa, ¿has visto cómo es la textura de la yema del huevo? Sí. ¿Cierto? Igual que la gelatina, ¿no? A eso se llama parte acuosa, es lo mismo. A eso se llama citosol. ¿Ok? ¿Tú tienes órganos? Sí. La célula también tiene órganos. ¿Y esos órganos cómo se llaman? Organelos, que son microcuerpos ovoides. Dentro en el citoplasma hay pliegues de membrana. ¿A eso cómo se le llama? Sistema de endomembranas. Y también hay restos metabólicos, como que desechos. Inclusiones, ¿ok? Por si acaso. Estoy en clase ahorita, así que me interrumpan tanto. Siguiente episodio. Acá no va a explicar nada de eso. No, acá no. Citoesqueleto. 3 tipos de fibras. 3. ¿Ok? ¿Cuáles son? Microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. ¿Ok? Por si acaso, filamentos intermedios. ¿Ok? Cada uno con una proteína. ¿Qué son los microtúbulos? ¿Qué proteína tienen? Tubulina, microfilamentos, actina, filamentos intermedios. Esas son las proteínas que están formadas esas fibras. Siguiente. Muy bien. A mí me encanta el tema. Esta es una imagen de fluorescencia, ¿okay? Como una especie de, a ver, si lo quieres, para sentir un poquito, como una, de la cabeza, ¿cómo se llama? Tomografía, como una tomografía, ¿ok? Pero a nivel de célula. Y esas rayitas verdes que tú ves ahí, ¿ok? ¿Qué son? El citoesqueleto. Este es el citoesqueleto. La célula, tú vas a ver seguramente en cualquier libro, así sea un libro universitario, ¿ok? Tú vas a ver siempre la célula dibujada así, con su núcleo y las partecitas. Y casi nunca ponen, ¿ok? Lo que realmente es, porque lo que realmente es esa imagen con esa fibra que se llama citoesqueleto. Muy bien. Y por supuesto los puntitos rojitos son organelos. ¿Okay? Siguiente imagen. Ahí está. Eso sí es una imagen real de la célula. Eso sí es una imagen real de la célula. Te das cuenta que las fibras están en forma de rieles. ¿Okay? Es obvio para que se puedan sostener los organelos. Los organelos no es que están flotando, no, están sostenidos por una fibra. ¿Okay? Muy bien. Siguiente imagen. Vaya. Acá un poquito más. Esto de acá, no me acuerdo el año, te soy sincero, no me acuerdo el año, pero así como está, fue pregunta de examen de admisión. ¿A qué sirve el estado de la imagen? No me acuerdo si era uno de los tres, no me acuerdo en este momento, ¿okay? Pero preguntaban qué tipo de fibras están viendo, ¿okay? Así que mucha atención. Siempre es una radio, ¿okay?
El microtúbulo, fíjate la forma que tiene, es como que helicoidal, ¿no? Acá como más como filamentos, acá son en pequeños como bolitas, ¿sí? Mientras que acá son ya un poquito más alargados. Estas dos son muy fáciles de confundir. No, eso no, esto no. Lo de acá, esto sí. Eso sí fue pregunta de esa emisión. La imagen, no me acuerdo cuál era esa imagen. Okay. Muy bien. Siguiente imagen. Citosol. Citosol es la parte acuosa. Quiero hacer hincapié en algo. El citoesqueleto. El citoesqueleto más el citosol, ¿okay? Eso forma una estructura llamada matriz citoplasmática. Por si acaso, ¿okay? Por si acaso. Es una matriz citoplasmática. En el citosol, o también llamado dianoplasma, o también llamado la matriz, justamente por lo que mencionaba, ¿okay? Tiene las siguientes propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Empiezo. ¿Okay? Tixotropía, efecto Tyndall, movimiento browniano y movimiento amemoideo. ¿En qué consiste cada una? Siguiente pizarra. Tixotropía. Tú cuando te compras una gelatina, lo pones a una fuente de agua, lo pones a la refrigeradora y al día siguiente, ¿cómo está? Entre comillas, como que sólido para masticarlo. ¿Sí o no? ¿Okay? Pero ¿qué pasa si lo dejas en el ambiente por una hora? Se derrite, ¿sí o no? Y si lo restas a la refrigeradora, otra vez se endurece, ¿sí o no? A esos cambios, a eso se llama tixotropía. Y el suelo que se lo mismo. A veces endurece, a veces un poquito más líquido, ¿ok? De sol a gel y de gel a sol. Por si acaso, ¿ok? Bien, siguiente propiedad. Efecto Tyndall. Es la dispersión de la luz. Fíjate esos dos frascos. Uno tiene líquido transparente y el otro tiene turbidez. ¿Okay? Si te das cuenta, cuando la luz pasa por un líquido transparente, pasa eso. Todo chévere, no pasa nada. Pero cuando pasa en un líquido de turbidez, la luz ya no pasa con facilidad, porque está dispersando la luz, justamente por la concentración de turbidez que hay en ese líquido. Siguiente imagen. Ahí está, achícalo. Muy bien, súbelo, excelente. Profesor, en la célula pasa lo mismo. Esos acúmulos de grasa que se llaman micelas, tres veces le he dicho, ¿ok? Por si acaso, ahí choca la luz y se dispersa, ¿ok? Esas micelas, tú lo ves cuando lavas los platos. Cuando lavas tus platos se forma como una burbujita de grasa. Ah, sí, como el aceite. Esos son micelas. ¿Y eso está en todo el cuerpo? En todas tus células. Sí. ¿Okay? Siguiente imagen. Movimiento browniano. Esas micelas que te hacía referencia se mueven así. O sea, no tiene un orden. ¿Okay? No tiene un orden su movimiento. Como no tiene un orden su movimiento, a ese movimiento caótico, desordenado, se le llama movimiento browniano. Por si acaso, es un movimiento caótico de las micelas. Siguiente pizarrita. Movimiento amemoideo. Esta ameba no es en el único situación donde se ve un movimiento amemoideo. Sí, se comenzó a estudiar a partir de acá, puso el nombre de amemoideo, pero hay otras situaciones en el cuerpo, otras estructuras en el cuerpo donde también hay movimiento amemoideo. ¿Okay? Muy bien, en el caso del movimiento amemoideo, en la ameba, ¿qué es lo que ocurre? Su citoplasma comienza a formarse como una especie de corriente del citoplasma. Y eso hace que toda su contextura, su morfología hace que algo se le pare, algo se le alargue, algo crezca. ¿Qué cosa?
sus mismos pliegues, llamados cada uno, ¿qué cosa? Pseudópodos, pero se crecieron debido a las corrientes del citoplasma. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Otro caso. Ese pseudópodo le sirve para trasladarse. Siguiente pizarrita. 18 de 40. Organelas. ¿Okay? 18 de 40. Las organelas, ya te lo había mencionado, son microcuerpos. Son microcuerpos con funciones específicas. Izquierda un poquito. Izquierda un poquito. Ajá. Digamos, ahí está la célula. Varios microcuerpos. Cada una con una función diferente. Como en tu caso, dentro de tu cuerpo hay varios órganos. Cada una con una función diferente. Acá pasa lo mismo. Pero esas organelas se clasifican de la siguiente manera. Siguiente pizarra. Ensancha, baja el tamaño. Ajá. Más sube un dos. Va a empezar por acá primero, ¿no? Ahí no. Ok. Sube un poquito, sube un poquito. Ahí. Hay organelas que solamente tienen ¿qué cosa? Una sola membrana. Que tienen membrana. Y puede haber dos situaciones. Que tengan una o que tengan dos. Si tienen una, se suele llamar también citosoma. ¿Okay? Es lo mismo. ¿Ok? Por si acaso. Chicos, ¿hay algún problema si yo te digo en un examen organela monomembranoso? ¿Hay algún problema? No creo, ¿no? Tú lo resuelves mejor que yo, ¿se entiende, no? ¿Okay? ¿Hay algún problema si te digo organela qué? Membranoso. No solamente. O también llamado citosoma. ¿Cuáles son? Lisosoma, pero lisosoma vacuola. ¿Ok? Lisosoma. En el caso de dos membranas, hay dos. La mitocondria y los plastidios, por si acaso, los plastidios. Hay organelas, sube. Hay organelas que, mira, Ahí está. que no tienen membrana. En los de arriba sí tenía membrana, tenía una o dos. Pero esto de acá no tiene membrana. ¿Ok? A esas organelas que no tienen membrana también se les llama organoides. Mucho cuidado con el término. Por si acaso, organoides. ¿Ok? ¿Está buena la almohada? Estas cosas son difíciles para todos. Menos para los abuelos. ¿Me duele? Anda acostumbrándote. Ya estás en un puesto de la universidad, los que están de salida, ¿ok? Yo sí he sido bueno en poner algo de texto, pero aseguro que eso no va a ocurrir en la universidad. Disculpa. Es por eso que muchos alumnos optan por qué? Por grabar la clase. Ahí está. No me digas. ¿Verdad que Desde ya batería. Sigamos. Desde ya agarrando buenos hábitos. Ahora, si el profesor, el catedrático, quiere ser rector, lo prohíbe y se acabó. Ya, no se graba la clase si no se pone audio. ¿Qué te va a descubrir en el celular? No, eso sí te va a atacar. Audio sí. Audio sí. Sí, audio sí te va a atacar cualquier profesor. El video, algunos sí te pueden atacar, no te lo pueden. Otros no. Son muy curiosos. Ya, para eso hay que comprar mini cámaras. Mini cámaras acá. lentes de cámara. Eso. Sigamos. Por acá. Lisosoma, ¿para qué sirve? Digestión celular. ¿Por qué hace digestión? Porque estas son organelas que en su medio interno tienen un pH de ¿cuánto? 5. O sea, es ácido. Porque es menor que 7. ¿Okay? Tienen enzimas hidrolíticas que sirven para degradar. ¿Degradar qué? Ejemplo, si son lipasas, ¿qué digieren? Si son glucosidasas, ¿qué digieren? Si son proteasas, ¿qué digieren? Si son nucleasas, ¿qué digieren? Excelente. ¿Ok? Y te das cuenta, todo es ácido. Bien, siguiente episodio. ¿Preguntaste qué es el año pasado? No, le he pedido permiso a Trujillo. ¿Qué? ¡Qué mentira! Sí, le Trujillo con la cara nomás. Sigamos. ¿Quién lo convenció? A ver, por acá. Esta célula que está acá
Esta región lo he ampliado. Guau. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando a nuestro cuerpo a veces le puede entrar una bacteria, y si esta célula es un glóbulo blanco, mejor lo pongo. Blanco. O también llamado leucocito. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo siguiente. Su membrana del glóbulo blanco, ya sabe, ¿no? Ay. Absorbe. ¡Au! Ah, sí, sí, sí. Creo que sí. Se imagina Sí que sabes, sí sabes. la bacteria ingresa llevándose un pedacito de la membrana llamado fagosoma, ¿ok? O endosoma también. ¿Ok? Dicho sea de paso, este proceso se llama ¿endo qué? Endocitosis. Endocitosis. ¿Ok? Chicos, por acá, gracias. ¿Me entiendes? Este lisosoma primario que ha sido sintetizado por el aparato de Golgi, por si acaso, esa cosa, ¿ok? El aparato de Golgi sintetiza lisosomas. Ese lisosoma primario, ¿ok? ¿Qué hace? Va, recibe el fagosoma, se juntan y al juntarse, por lógica, si hay primario, ¿qué más debería haber? Secundario. Se transforma en un lisosoma secundario. Un lisosoma secundario es el que realmente hace ¿qué cosa? La digestión. ¿Qué es lo que realmente hace la digestión? Date cuenta, mira esa bacteria. Está destruida, está digerida. ¿Ok? Ahora, ese lisosoma secundario regresa ¿a dónde? A la membrana. No lo muevas, no está, no lo muevas. Enciérralo acá. Enciérralo. Ahí va. Este lisosoma primario regresa a la membrana, ¿ok? Y sale de la célula llevándose otra vez otro pedacito de membrana, ¿ok? Y a esa salida se le llama exocitosis, por si acaso, exocitosis. Y así como la célula hace lo mismo que tú, ¿de acuerdo? Comía y agua. ¿Hasta ahí estaba bien? Sí. Muy bien. Regresa a la imagen anterior. ¿Es lo mismo? No, creo que ahí estaba tomando nota. Me parece que esto sí creo que... Si querías tomar a los nombrecitos, ahí lo tengo. ¿Estás? Está grabado. Siguiente imagen. ¿No es la misma? No. Es un poquito más de lo mismo. Es un poquito más de lo mismo. ¿Ok? ¿Saqueo o no saqueo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Un minuto. Por acá. Es un poquito más de lo mismo. Siguiente imagen. Ajá. Chicos, por acá. Si algo no te sirve en la vida, ¿qué haces? Foto. Muy bien. Me lo quedo. Yo me acuerdo la zona. Imagínate que dentro de tu célula, haya una estructura que ya no sirve. Olvídate el motivo, que ya no sirve. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Algo parecido. El aparato de Golgi, el aparato de Golgi produce unos lisosomas primarios, ¿ok? ¿Qué pasa con ese lisosoma primario? Se junta con esa estructura que ya no sirve, ejemplo de mitocondria, ¿ok? Se juntan formando un lisosoma secundario, lo destruye, lo digiere y lo expulsa. ¿Sí te das cuenta? Es lo mismo que lo anterior, solamente que en este caso ya no era una bacteria, es una estructura de la propia célula. A ese proceso se le conoce como autofagia. Autofagia, propio, fagia, comer, que come sus propias estructuras. ¿Ok? No, ¿Vale ahí? Muy bien. ¿Y qué pasa, profesor, si toda la célula ya no sirve? Muy bien. Hace lo mismo con toda la célula. De adentro hacia afuera. ¿Y se destruye la célula? Sí. ¿Y a eso cómo se llama? Autólisis.
Crisis, destrucción, autos propios que destruyen la propia célula. Se suicida. ¿Ok? Ahora, ponte a pensar, si la célula es vieja, va a ser lo mismo. O sea, te estás eliminando células viejas. Si te eliminas las células viejas, ¿con qué te estás quedando? Con las nuevas. Y si siempre va a ocurrir lo mismo, y si vas a inducir, vas a estimularte a que tú hagas siempre lo mismo, elimina la célula vieja, te queda la nueva, elimina la vieja, te quedan las nuevas, tu cuerpo, ¿cómo crees que va a estar siempre? ¿Renovado? Muy bien, renovado. Premio Nobel japonés, se me fue el nombre en este momento, 2016, porque lo que han comenzado el hombre como ciencia es a buscar qué cosa. La inmortalidad. Va por ahí, juventud eterna. Imagínate, juventud eterna. ¿Cuántas veces tendrías para funcionar? Imagínate. No para ingresar, para acostumbrar. Qué sádico, ¿eh? Profesor, hay alimentos que te inducen a eso. Ejemplo. La uva, de vez en cuando una copita de vino, ¿ok? Acompañado con sus alimentos, té verde, por si acaso. De vez en cuando, no todos los días. ¿Hasta acá va bien? Sí. ¿Usted toma todo eso? ¿Usted toma todo eso? eso? ¿Es cúrcuma? ¿Qué es cúrcuma? La cúrcuma es una cosa naranja. Sí, digamos que es cúrcuma. Toma, toma. Ya rico, O sea, no sabe nada de la forma que ella prepara porque le mete cebolla, pimión, jamaica, cúrcuma, leche, 5 minutos. canela y yo tomo de eso. Se aplicó, profe. Esto de acá es un poquito más de lo mismo. ¿Ok? Es un poquito más de lo mismo. Siguiente imagen. Peroxisoma. Degrada el peróxido de hidrógeno. El peróxido, súbelo. El peróxido de hidrógeno existe acá. Y esto tú lo tienes en tu casa. Botella marrón, tapa blanca. Agua oxigenada. Agua oxigenada. Muy bien. El agua oxigenada es tóxico para tus células. Como es tóxico, ¿qué hace? El peroxisoma lo degrada gracias a estas enzimas. Peroxidasa, catalasa, lo degrada un oxígeno y lo transforma en agua. Porque para tus células es tóxico. ¿Y por qué no luchamos cuando tenemos una herida o algo? Profesor, entonces, pero ya me confundió. Si es tóxico, ¿por qué le pongo a mi herida? ¿Okay? Por lo siguiente, porque cuando tú te haces una herida, ¿ok? En el suelo, la herida ahí, agua, jabón, ¿ok? Agua oxigenada, pero ¿para qué si es tóxico? Porque en esa herida lo más seguro es que haya ¿qué cosa? Haya bacterias. ¿Ok? Y debes recordar que las bacterias no tienen organelas, salvo una, el reusol. ¿Ok? O sea, no hay peroxisoma. Entonces, la bacteria sí va a morir intoxicada, pero tus células no, porque tienen peroxidasa. ¿Has estado bien? ¿Sí? Siguiente imagen. Y se muere. Esto mismo pasa cuando consumes otros alimentos, ácido graso, pero que deja residuos de peróxido de hidrógeno, una parte se convierte en energía, lípidos, otra parte se convierte en peróxido de hidrógeno, viene encima y lo pone en agua. Siguiente imagen. Aquí es un poquito más de lo mismo. ¿Okay? Ahí tienes tus sustratos. ¿Okay? Aquí está lo que hace la célula. Siguiente imagen. Germinación de la semilla. ¿Quién lo hace? Los gliosisomas. Los gliosisomas lo que hacen es lo siguiente. Transforman las grasas ¿en qué? En glúcidos, en azúcares, para que la semilla que pueda, ¿qué cosa? Pueda brotar, pueda crecer. A eso se le llama germinación de la semilla. A este ciclo entre grasas y glúcidos se le llama el ciclo del gliosilato. Siguiente imagen. Vapolas. Lo dije al principio de la clase, ¿no? ¿Ok? Así es. Una gran vapola es porque se dio de agua. ¿Ok?
Por si acaso, almacén de agua y sal mineral. Mira, esta coca está llena de agua, acá no tiene agua, acá se llenó, ¿sí? Pero como la suela vegetal tiene para eso la maravilla. Siguiente. No es lo mismo. Cuando una vacuola está totalmente llena, su membrana se llama tonoplasma. Su membrana. Okay. Se llama tonoplasma. Okay. Siguiente. La mitocondria es una organela semiautónoma. ¿Por qué? Porque tiene su propio ADN. Tiene su propio ADN. O sea, nosotros tenemos dos tipos de ADN, sí. El que tenemos nuestra información y el que tiene la suerte, la mitocondria es su propio unidad. Tiene su propio ADN, realiza la respiración celular de energía ATP. ¿Sí? Siguiente. Ahí tienes una mitocondria. Una mitocondria que como tiene dos membranas, se entiende que tiene una membrana externa y otra interna. Esa membrana interna, mira, se forma como unos pliegues llamados crestas, crestas mitocondriales. Mitocondriales, por si acaso. Okay. Crestas mitocondriales. Okay. Son los pliegues de la membrana interna. Siguiente imagen. Ahí está con detalle, ¿no? Con detalle. Por acá. La mitocondria, a ver, estoy hablando. En la parte interna, que vendría a ser como una especie de citoplasma, a eso se le llama matriz mitocondrial. Pero como esa parte interna también es acuoso, también se le llama citosol. Hace referencia a citosol, si te das cuenta, ¿no? Siguiente. Bájale el tamaño. A ver, eso es un poquito más de lo mismo. Siguiente imagen. Okay. Plastidios. Plastidios. Los plastidios. No te ríes. Literal, ya se va a acabar. ¿Cuánto falta? Pueden ser de dos tipos. O son. Marcó el 5% A de ver, salida. acá sí, bájame el tamaño, por favor. Ya, ahí, súbele. Más, súbele más. Ahí. Y ahora gira. Ya. Sí. Ahí algo. Los plastidios fotosintéticos son los siguientes. Empiezo. Son aquellos que tienen clorofila y se llaman, y su organela se llama como cloroplasto. ¿Quién lo tiene? La algas y algas. En el caso de las algas, que tienen cloroplasto porque tienen clorofila, se le llama clorofitas. ¿Okay? O sea, estas algas también son llamadas algas verdes. Algas verdes. Por si acaso, algas verdes. ¿Okay? Tranquila, estos temas no A dan ver, mucha información. estamos en CEPRE. Ulva volvos, un par de ejemplos de clorofitas. Ese es un pigmento. Otro pigmento, la fitoeritrina. Eritrina te suena a eritrocito. ¿Si te das cuenta? Eritrina, eritrocito. Entonces, por eso que este pigmento es de color rojo. Y como es de color rojo, están en unas organelas llamadas cloroplastos. ¿Quiénes lo tienen? Las algas rojas. ¿Cómo se llama eso? Rhodofitas. ¿Ok? Por si acaso. Algas rojas, rhodofitas. Estamos a nivel siempre. ¿Te gusta el ceviche? Así es. El yuyo. El yuyo. ¿Ok? Chicos, ¿Dónde está mi ¿has comido sushi? Sí. ¿No?
Pero ¿conoce lo que es el sushi? Sí, sí. Sushi. Chuchi. Es la alga que cubre a esa porción de arroz. Qué buena pregunta. Profesor, a ver, hago la aclaración. Para mí, ni el yuyo ni el nori lo veo por donde esté, no lo veo rojo. Es verdad. Tú lo ves en el ambiente, no son rojos. Lo que pasa es lo siguiente, cuando salen del agua se oxidan. Así es, yo siempre. Por eso te ves ese color. Espérate que cualquier momento te mira para acá. ¿Por qué? Súbele, La ventana. súbele. Ahí. Cris. No, ya está ya. Listo. Este pigmento, llamado fucosantina, está presente en unas organelas llamados feoplastos. ¿Okay? Son feas. Esas organelas es propio de quién? De unas algas llamadas feofitas o también llamadas algas pardas. ¿Okay? Algas pardas. Estamos nivel Dios. Estas feofitas son las que forman los bosques marinos. Bosques marinos. Un ejemplo. Donde se perdió Dory. Macrocystis. Suelen medir como hasta 10 metros, por si acaso. Donde se perdió Dory. ¿Okay? Tendré macrocystis. Por si acaso. Más, lo muevo, lo que hago. A la izquierda. Y los plastillos no fotosintéticos, o sea que no hacen fotosíntesis. Siguiente pizarrita. Ya. Sí. La miniatura. ¿Cuántas cosas tienes en tu celular? ¿Ah? ¿Cuántas cosas tienes? Muchas. Y acá termino. Ni siquiera llegamos a Obviamente las no 2. participan en la fotosíntesis. ¿Quiénes son? Súbele y achica el tamaño. Súbele y achica el tamaño. Ya, espérate. Ahí termino. ¿Ok? A ver, cromo, plastos. Cromo viene de cromum. Cromum es color. ¿Ok? Son los diversos pigmentos y lo hemos hecho en líquidos. ¿Ok? Rojo licopeno, amarillo santófila, anaranjado caranteno. En los diversos vegetales. Súbele un poquito. Los leucoplastos, leuco, te suena leucocitos, ¿sí o no? ¿Ya sabes por qué? Porque el primero leuco es blanco. Su función de estos leucoplastos es la reserva. ¿Reserva de qué? Dependiendo. Porque si reserva almidón, se va a llamar amiloplastos. Si reserva proteínas, se va a llamar proteinoplastos. Si reserva aceite, ¿qué se le llama? Oleoplasto, por si acaso. ¿Ok? Hasta ahí. Ahí lo quedamos, chicos. Por favor. Adiós. Gracias, Oye, solamente quedaban 3. Ay, mira. Esto. Mira, ahí acaba. En esto acabó. Venga,